Quería que primero se fijaran en la fotografía de Louis Bourgeois. Es una fotografía de Robert Mapplethorpe. Estoy seguro que probablemente esta era una de sus fotografías preferidas. Han visto que una de las últimas piezas en la exposición es la pieza del Jano Florido, que ella dice que es casi un autorretrato, un retrato en ese momento de su vida. Yo diría que esta fotografía es la que viene un poco a representar ese otro retrato que también vamos a hacer nosotros aquí en este momento. Yo he escrito un breve texto, un poco a partir de la literatura, a partir de los propios textos de Louis Bourgeois. Voy a leer algunas citas de ella y de otras escritoras, y quiero también ponerla en relación al arte contemporáneo y artistas contemporáneas en estos momentos. El texto lleva por título Louis Bourgeois, hacedora, arquitecta, su escritura de la habitación propia del dolor, del goce y de la vida. Y quiero empezar con dos citas de la propia Louis Bourgeois. En una dice: "An artist's words are always to be taken cautiously". Es decir, debemos tomar siempre con cautela las palabras de la propia artista o de cualquier artista. Y la otra cita, también referida al arte y a la estética, dice: "Art comes from life, comes from the problem you have in seducing birds, men, snakes, anything you want". Y quiero aquí subrayar las dos palabras claves a través de las que yo hago mi interpretación de la obra de Louis Bourgeois, que son vida, en un sentido muy vitalista, y este elemento de seducir y de máquina deseante. Quiero hablar de Louis Bourgeois no solo como artista plástica, sino también como escritora y hacedora, que ha aportado una obra esencial que debería ser estudiada no solo en estudios de arte moderno, sino también en estudios culturales y de género, y en el pensamiento contemporáneo. Es por ello que empezamos con una cita de una autora, Virginia Woolf, de su obra A Room of One's Own, una habitación propia, de 1929, como metáfora del contenido de su obra. Voy a hablar de espacios, del espacio femenino, de la casa, de la habitación, como locus natural para la lectura de la obra de Louis Bourgeois, teniendo en mente las casas de escritoras como Emily Bronte, Jane Austen o la misma Virginia Woolf en Bloomsbury, donde vamos a ver esta pequeña fotografía de su habitación. Yo diría que el primer requisito, dice la autora inglesa, que precisa la mujer para escribir novelas, y la obra de Bourgeois se puede entender casi como una novela de género, y no diría solo de género en ese sentido, sino también de un género casi melodramático, es que tenga y encuentre su habitación propia, el símbolo de la libertad personal, de la independencia física, el espacio, y de la independencia económica, el tiempo. Esta es la cita de Virginia Woolf. De la paz y de la libertad intelectual nacen las grandes obras literarias. Espero que encontréis, a tuertas o a derechas, bastante dinero para viajar y holgar, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, soñar leyendo libros y, rezagados en las esquinas, hundir hondo la caña del pensamiento en la corriente. Más allá de las lecturas psicoanalíticas y feministas de la obra de Louis Bourgeois, creo que hay que acercarse a una lectura más abierta de la multiplicidad de discursos que convergen en un pensamiento vitalista que yo veo más cercano a Nietzsche, a Deleuze y a Hélène Cixous que, por ejemplo, a Freud o a Charcot. Vayamos a dos escritoras más contemporáneas. En el mundo poético de la premio Nobel Alice Munro encontramos también estos espacios cotidianos: la cocina, el dormitorio, la casa. Leerlos significa entrar en su vida y en su pensamiento. Su compatriota Margaret Atwood también expresa en su obra la conciencia visual de los espacios de la mujer para que todos los experimentemos como palpables y como espacios afección, en sentido deleuziano. Y cito de Margaret Atwood: "Put yourself into a different room. That's what the mind is for".
Es decir, nos hemos de colocar en una habitación propia diferente. Cuando entramos en un espacio escultórico de Louis Bourgeois o cuando leemos sus textos, descubrimos un lugar o un no lugar, un ambiente que se desprende de un mundo imaginario y poético que reconocemos y no nos es de todo extraño, sino que simplemente se nos revela con imágenes que desconocíamos. Para realizar este ejercicio de vivir los espacios de Bourgeois como espacios de afección y entrar sin complejos en sus habitaciones de la memoria y de la vida, deberíamos olvidar por unos momentos a la Louis Bourgeois paciente del psicoanálisis y evitar una lectura de sus escritos como testimonio de sus conflictos psíquicos. Vamos a ver, por tanto, a la Bourgeois hacedora, que no sería tanto lo que Sandra Gilbert y Susan Goober llamaron, en relación a las heroínas de las novelas de Emily Bronte, The Mad Woman in the Attic. Es decir, Bourgeois no es la loca del ático. Cito de la propia Louis Bourgeois. En los artistas se garantiza de antemano el hecho de estar cuerdo, puesto que siempre van a ser capaces de asumir su tormento. Fin de la cita. En cierto modo, su práctica artística inclasificable podría estar más cerca de lo que Deleuze y Guattari llaman esquizoartista a partir de la obra de Antonin Artaud. De hecho, la mayoría de interpretaciones de la obra de Bourgeois remiten a sus propias referencias a esa problemática relación con el padre, al papel del esposo crítico académico como elemento determinante. Estas sombras totémicas de las figuras masculinas presentes en su obra deben verse con la misma distancia irónica y antiedípica, cito de nuevo a Deleuze, que mostró la propia artista en sus textos, cito de Louis Bourgeois. Charcot era una persona modesta, tan solo un científico, pero nunca un teórico. Lacan fue un guérisseur, a través de su encanto y de su facilidad verbal, pero él no era un científico, sino un estafador. Freud y Lacan no hicieron nada válido para el artista, ladraban en el árbol equivocado, no ayudaron nada, simplemente no puedo beneficiarme de ninguno de ellos. Breton, Lacan y Freud me decepcionaron, prometieron la verdad y solo aportaron teorías, eran como mi padre, prometía mucho y hacía muy poco. Fin de la cita. Bueno, a partir de esto no voy a decir nada más, hay otras mesas en las que se va a hablar de este acercamiento psicoanalítico a la obra de Louis Bourgeois. Esto pertenece a un texto, fíjense en el título, Destrucción del padre, reconstrucción del padre. Es decir, dos términos muy constructivistas y muy arquitectónicos, ¿no? El padre es definitivamente su padre. Y en esa obra fundamental que es Mamá, y espero que la puedan ver en la exposición, encontramos obviamente referencias psicoanalíticas, y ella también dijo que los psicoanalistas eran los mejores aliados del artista. Cito, el psicoanalista hace más razonable al artista, fin de la cita. Pero ella nunca entraba en su juego, porque su estrategia iba en otra línea, era otro juego. Aquí debo volver a citar la obra esencial de Deleuze y Guattari, Antiedipo. Ellos no van contra el psicoanálisis freudiano, sino que toman otro camino, y voy a ser muy insistente con la palabra otro. En su reseña de la exposición Los juguetes de Freud, que se celebró en Nueva York en 1990, ella ve a Freud como un hacedor, como un coleccionista de antigüedades, como un creador de ficciones con algo de infantil, casi como un curador lleno de imaginación. Ella nos habla más bien no del padre del psicoanálisis, sino de una figura no patriarcal con una influencia innegable que encontramos también en artistas como Susan Hiller. Estamos viendo ahora una instalación que hizo esta artista sobre Freud, y estas instalaciones de gabinetes de curiosidades con objetos freudianos. Voy a hacer bastantes referencias a artistas contemporáneos que siguen un poco ese camino iniciado por Louis Bourgeois. Pero quería citar primero al artista que verdaderamente me llevó a escribir este texto, a partir de sus palabras el mes pasado en Art Basel en Miami. Estábamos en unos diálogos con Tracy Emin, es la artista que están viendo en estos momentos,
y ella citó precisamente, o le preguntaron cuál era el artista que más había influido en su obra, y citó a Louis Bourgeois. Cuando le preguntan qué es lo que hizo con el primer dinero que ganó de la venta de su escandalosa obra My Bed, a Saatchi, el coleccionista inglés, de nuevo My Bed, la cama, que en estos momentos está en la propia colección de Saatchi, Tracey Emin nos dijo que lo que hizo fue o comprarse una casa o comprarse una pequeña escultura de Louis Bourgeois. Y nos dejó casi en vilo porque no nos quiso confirmar cuál de esas dos cosas hizo. Yo estoy seguro que se compró la pequeña escultura de Louis Bourgeois, que probablemente la tiene en su propia habitación. Estas obras que estamos viendo de Tracey Emin nos remiten también a unos pequeños dibujitos de falos con alitas, casi como pájaros, que ella convierte en tatuajes, es decir, son pinturas, imágenes que puedes llevar en la piel y que son asequibles para cualquier bolsillo. En el caso de Tracey Emin, nadie duda de que ese pequeño órgano masculino es la imagen memento de alguno de sus amantes. En cambio, cuando vemos los falos totémicos de Louis Bourgeois, parece que siempre se le quiere colgar la etiqueta del falo paterno o del falo del esposo, es decir, el gran falo y la petite morte. Recordemos la fotografía que hemos visto al inicio, ¿no? La anciana niña cargando con el falo de bronce bajo el brazo y con una sonrisa de complicidad. La diferencia es que Tracey Emin es parte de una generación que no hemos tenido que llevar esa carga psicoanalítica de lo que David Cronenberg en una de sus últimas películas llama el método peligroso. Y en cambio Louis Bourgeois vivió en ese otro milieu, en el París y en el Nueva York, psicoanalíticos de los 50 hasta los 80, y muchas veces en la crítica de arte se nos olvidan esos elementos sociológicos que creo que en este caso debemos tener en cuenta. Voy a empezar hablando de la obra que más interpretaciones, estos son los neones de Tracey Emin, también con textos, y muchos textos como el texto I Love You, que aparece en las Red Rooms de Louis Bourgeois, son exactamente los mismos textos que encontramos en los neones de Louis Bourgeois. Aquí empiezo con otra cita de Louis Bourgeois. Voy a empezar a hablar de la obra El arco de la histeria, del año 93. Es esta obra. Aquí el espacio lo crea el cuerpo, y el cuerpo es el otro concepto esencial en la obra de Louis Bourgeois. Un cuerpo de hombre sin atributos sexuales, un cuerpo andrógino cubierto de una patina dorada y arqueado hacia atrás, como los cuerpos estudiados por Charcot en el hospital de Salpêtrière. Debemos aquí tener en cuenta las palabras de su ayudante de los años 70, Jerry Gorovoy, que se confiesa como modelo de esta escultura, sometido a incontables sesiones de cubrir su cuerpo desnudo con yeso y tomar las posiciones más tortuosas. Según su testimonio, que lo pueden encontrar en YouTube, este fue un proceso doloroso. Obviamente no quería Louis Bourgeois que fuera el cuerpo de ese hombre y tampoco el cuerpo de la mujer asociado a la histeria, aunque no hay que olvidar que Charcot también trató la histeria masculina. Una vez terminado el molde, Louis Bourgeois lo cortó y lo transformó. Es este quizá el único caso que yo sepa en la historia del arte moderno de un asistente de un artista que habla de su experiencia como modelo y de la obra de la propia artista. ¿Qué quiero decir con eso? Y con todos los escritos de Louis Bourgeois, encontramos lo que probablemente ningún otro artista ha hecho en la historia del arte moderno, que es dejarnos hablar, dejarnos y abrirnos a múltiples interpretaciones, a que todos hablemos de su obra, no solo el crítico de arte o el psicoanalista. La multiplicidad de lecturas y el apropiarnos de sus cuerpos y de sus espacios. Nuevamente es preciso acudir al concepto de Leuciano de devenir mujer. En estas esculturas expandidas que contienen siempre un componente de fuga que se sustrae a su propia formalización. Es por ello que una lectura unívoca de estos cuerpos va a estar siempre equivocada.
El cuerpo del arco de la histeria contiene una trampa que se esconde en la palabra histeria, que es en la que por su carga psicoanalítica tendemos a fijarnos, cuando la palabra clave es arco, arco de fuerzas y pulsiones encontradas. No es el cuerpo de un hombre, no es el cuerpo de una mujer ni de un animal. Y cito aquí a Gilles Deleuze. Devenir no es alcanzar una forma, identificación o mímesis, sino encontrar la zona de vecindad, de indiscernibilidad o de indiferenciación tal que ya no quepa distinguirse de una mujer o de un hombre, no imprecisos o generales, sino imprevistos. Si nos centramos en el concepto de arco, de fuerzas, también citaría de nuevamente a Gilles Deleuze respecto a los cuerpos arqueados de Francis Bacon en su libro La lógica de la sensación. No es que quiera hacer una lectura contemporánea de la obra de Louis Bourgeois, es que Louis Bourgeois fue, como diría Giorgio Agamben, intempestiva y contemporánea en su época. Esta escultura nos da una lectura que podría ser una lectura feminista, convirtiendo el cuerpo de la mujer histérica en el cuerpo de un hombre andrógino y asexuado. Yo diría que es más bien un devenir cuerpo de intensidades y fuerzas, retorciéndose porque está vivo. Citando a Spinoza, la pregunta ante esta obra es ¿qué puede hacer un cuerpo? Y recuerdo la cita de Spinoza: la fábrica del cuerpo puede hacer muchas cosas que resultan asombrosas. Es este arquearse del cuerpo, este cuerpo sin órganos que vamos a ver desparramados en múltiples espacios, pedestales y vitrinas. El color dorado nos remite a lo sagrado, a lo suntuoso, pero como en las obras que dialogaron Ronnie Horn y Félix González Torres, que es la que vemos en estos momentos a partir del oro, ellos tomaron el oro como alegoría de la amistad, no del valor de cambio en nuestro capitalismo desenfrenado. Se sacraliza el cuerpo sin órganos, antihistérico, como cuerpo abierto y campo de fuerzas. Se deconstruye la histeria, la enfermedad como metáfora, que diría Susan Sontag, y como en una escultura profana del barroco, se presenta como alegoría de la personae, recordemos personae, máscara, pulsión sexual presente en cada una de sus obras. El cuerpo se retuerce de dolor o de goce sexual. No es un cuerpo enfermo, sino infirmus en transformación. Como la pendu femelle del gran vidrio de Duchamp, otro de los hacedores que ella conoció y con cuya obra dialogó continuamente. En el caso de Duchamp es el cuerpo de la novia suspendido y en línea de fuga en lo que el artista francés llamó florecimiento cinemático. En una reciente exposición, Dancing Around the Bride, sobre la relación de Duchamp, John Cage y el coreógrafo Merce Cunningham, el cuerpo central de la novia es un cuerpo en movimiento que contagia a los visitantes como cuerpos también en movimiento, que se ven forzados a ver la obra desde diversas perspectivas. Otra hacedora de coreografías, en este caso contemporánea, la alemana Sascha Waltz, sobre la que se acaba de inaugurar una espectacular exposición en el ZKM de Karlsruhe, nos presenta un discurso sobre los cuerpos, Korpen, en los espacios arquitectónicos de los museos, el Neues Museum de Chipperfield y el Museo Judío de Berlín de Libeskind. Waltz nos dice cómo resituarnos en el espacio y en los espacios, al igual que estos bailarines frente a estos cuerpos mutantes y en estos espacios de 1000 mesetas, en el espacio del arte que es el museo. Yo diría que la obra de Louis Bourgeois solo le falta la música, pero sí hay una delicada coreografía de cuerpos y objetos en el espacio, como en las puestas en escena de otros coreógrafos contemporáneos como Jonah Beaucaire o artistas escénicos como Emilio García Huevi y su periférico de objetos. De los espacios y de la delicadeza nos dice lo siguiente Louis Bourgeois: el espacio existente entre las diferentes formas es importante. En ocasiones se acercan o se unen de dos en dos, otras veces permanecen aliadas o bien se relacionan formando densas agrupaciones. Son tan delicadas como las propias relaciones humanas. Se miran las unas a las otras y se sostienen mutuamente.
como Sasha Waltz, como la Pina Bausch de Contact Hof, Louis Bourgeois nos habla de las relaciones de cuerpos y de lo que pueden hacer estos cuerpos. Como en estas dos hacedoras de espacios, el espacio de sus obras también se puede ver indistintamente como acogedor o agobiante. Es un espacio que protege, pero que también puede ser hostil, que aprisiona al que lo habita. En su obra Claustrofobia, de Louis Bourgeois, basada en los 4 escritos también que acompañan a la obra, nos dice que ella tiene miedos y está dispuesta a vivir enfrentándose a ellos y aceptándolas con la frase lapidaria que hemos visto también en la exposición: I'm afraid, therefore I live. Estos espacios de miedo y de terror, miedos y terrores de la infancia que me remiten la obra de Lewis Carroll, Alicia, y de nuevo al estudio que hace Deleuze en su lógica del sentido, nos llevan a la comparación con la otra gran hacedora de imágenes memoria y precursora del asamblaje como instalación en el arte del siglo XX, que es Louise Nevelson, que estamos viendo ahora. Sus cajas de madera negra y dorada con títulos como Oscuridad Total. En su obra, el color negro es la gran matriz, es en el que se cierran y se abren todos los espacios. Sus muebles caja, como los de Joseph Cornell, son guardasombras a modo de armarios oníricos hechos de soledad y de vacío, como abismos multiformes donde los miedos se guardan. El negro es la memoria, como en el título de una de las exposiciones de Louis Bourgeois, El retorno de lo reprimido, sería ese retorno lo que provoca el terror, pero quizás el retorno de lo real, según Foster, a partir de Lacan, no de lo reprimido, sino de lo traumático. Aunque muy diferente de lo que el crítico anglosajón considera el realismo traumático de Andy Warhol, también haría una cierta comparación entre la obra de Louis Bourgeois y la obra de Warhol, en ese sentido, ya que están trabajando las grietas de lo simbólico, desvelando la verdad que hay tras la mirada, subvirtiendo el poder impuesto desde el lenguaje y el símbolo. Y si he insistido mucho en las citas literarias, es porque no se puede estudiar esta obra si no es desde el lenguaje y desde la teatralidad. Es esta la afinidad lacaniana de su obra, una estética que, basada en una dimensión del sujeto que se escapa de la significación y de lo real, es un punto ciego en el lenguaje, un ahí afuera para lo que no tenemos imagen mental que nos ayude a asimilar. El punctum de cada uno de los muebles de Louis Nevelson o de Louis Bourgeois compone estas instalaciones con guantes, con máscaras, con plumas, que llevan a la búsqueda de la multiplicidad del cuerpo en la obra de artistas contemporáneas como la alemana Rebecca Horn, como también esos objetos reales para cuerpos reales, para sitios reales, que una vez atravesado su espectro simbólico, nos regresan al hoy y al aquí de nuestras vidas. Cuerpos y espacios que contienen memorias del horror, pero también de la felicidad y de la vida. Le dan, en palabras de la artista rusoamericana Louise Nevelson, cito, estructura a las sombras, estructura y permanencia al reflejo, que son lo más evanescente. Llegamos a Mamá, una nueva cita aquí, y que hemos visto en la exposición, esos adjetivos referidos a su madre: inteligente, paciente, limpia, razonable, sutil. En el texto autobiográfico de Louis Bourgeois sabemos de cómo ella inicia sus sesiones de psicoanálisis tras la muerte del padre y su colapso nervioso, cómo durante la enfermedad de la madre, el padre mantuvo relaciones con la institutriz dedicada a cuidarla, etc. Todo esto aparece en el texto La destrucción del padre, con todas estas referencias a Tótem y Tabú de Freud. Pero miremos esa araña gigante también, toquemos sus patas de frío metal, sentémonos bajo su vientre. Esta araña es la madre, pero es el cuerpo y es el espacio. En términos deleuzianos sería un devenir mujer, un devenir animal que rompe el esencialismo binario masculino-femenino
que activa otra estrategia que tiene que ver con la creación de continuidad y de comunidad. Al fin y al cabo estamos aquí todos reunidos en su espacio. Y con una nueva subjetividad y una resistencia a la estructura molar del sujeto masculino. La araña teje una red rizomática y no arbórea, como sería la de los animales que construyen su nido. Crea un espacio para habitar y tiene una dimensión doméstica sin ser animal doméstico, como esos animales que odiaba Gilles Deleuze. Deleuze nos dice que el devenir animal marca el territorio, reterritorializa y desterritorializa de forma extraña al poder y al orden falocéntrico. Cito del Antiedipo unas palabras que autoras como Judith Butler han redefinido y que probablemente Louis Bourgeois hubiera abrazado. Es estratégicamente necesario escuchar qué significa la palabra mujer. Yo diría que hay que escuchar esta palabra y encontrar sentido también en cada una de estas esculturas que nos rodean. Desde que penetramos el umbral de mamá, devenimos araña y devenimos mujer. También las mujeres, lo cual según Deleuze no quiere decir identificarse, ni imitar, ni convertirse en, sino dejarse afectar por el conjunto de intensidades, cito, por las latitudes y longitudes del nivel de afectación de un cuerpo. Ante estas esculturas y en otros espacios podemos dejarnos llevar por un conjunto de intensidades moleculares, afectar y ser afectados, producir en nosotros mismos una mujer molecular, crearla y ser hacedores. Entremos por un momento en sus cells. En su texto Secrets of Cells nos dice Louis Bourgeois: "The subject of pain is the business I am, to give the meaning and shape to frustration and suffering." Regresamos al juego del lenguaje, celda y célula, la palabra que nos remite al origen de la vida, al aparato biológico, al crecimiento y al ser, pero también al enclaustramiento. Los espectadores permanecemos fuera y no tenemos acceso. Los objetos encerrados en esas jaulas nos devuelven su mirada. La araña reaparece protegiendo y cubriendo su cuerpo en algunas, como en la Cell 25, que lleva el siguiente subtítulo, fíjense: The View of the World of the Jealous Wife. ¿Por qué poner un subtítulo casi de película o de novela folletinesca? Una vez más, la ironía. Louis Bourgeois está deconstruyendo el territorio de la casa-hogar, como en el texto de Mary Ann Doane, es una autora de texto de Women's Studies sobre los melodramas hollywoodenses de los años 50, que lleva por título Home is where the heart is. El hogar es donde está el corazón, que también podría ser un título muy melodramático de película de Hollywood, al igual que ese subtítulo que nos da Louis Bourgeois. La mujer como madre y esposa construye un hogar que se puede convertir en su propia prisión de amor. La máquina deseante y las pulsiones sexuales generan un complejo entramado que desmorona el escenario edípico. La presencia del otro despierta los celos. Y este es solo uno de los argumentos que podríamos escribir como espectadores de estas cells. Por deformación profesional y como cinéfilo, vería en estas cells una mise en scène de un espacio cinemático. Por ejemplo, esas camas ominosas de los dormitorios en las películas de Fassbinder, esos cuartos azules claustrofóbicos en las películas de David Lynch, la habitación verde de Truffaut y su eco de la muerte, la celda desnuda en claroscuros del Caravaggio de Derek Jarman o las celdas del hospital psiquiátrico en la cueva de Artaud de Javier Tellez, un artista contemporáneo, o en la película de Cronenberg que citaba anteriormente, El método peligroso. Estos espacios de impacto emocional... Ya. Es que quiero volver aquí un momento a Joseph Beuys. Estos espacios de impacto emocional son también lugares de ritual y de sanación en sentido chamánico, como en la obra de Joseph Beuys. Los dos son maestros. Beuys escribe en sus pizarras. Louis Bourgeois borda en sus telas, que cubren las camas desde esa primera celda del 99, celda espartana y desnuda, que nos remite casi a los místicos como San Juan de la Cruz,
En unas conversaciones recientes yo me sorprendí de que Bill Viola citaba a San Juan de la Cruz y su obra poética Noche Oscura del Alma como su gran influencia, ¿no? Y de hecho ahora acaba de inaugurar una exposición en relación con la pintura del barroco español. No es que quiera hacer una lectura mística de la obra de Louis Bourgeois, pero si nos salimos de la lectura psicoanalítica, todas las puertas quedan abiertas. Estas son las palabras escritas por Louis Bourgeois, bordadas por Louis Bourgeois. Este es el encaminamiento que la autora nos da para que nosotros, espectadores, discípulos, sigamos leyendo cada objeto doméstico, cada utensilio, cada pliegue de la tela, como documentos de un mal de archivo, de Derrida, que estamos experimentando, no como trauma, no como enfermedad, sino como vivencia. Son las heridas de la memoria que solo cicatrizan con la experiencia del arte. Y cito de Joseph Beuys: nuestra propia reanimación por la lengua nos permitirá recuperarnos a nosotros y a nuestro suelo. La sociedad necesita ser sanada, y sanar significa transformar, devolver sus capacidades creativas al hombre, desarrollando con ellas su libertad. Fin de la cita de Joseph Beuys. Las Femmes Maison aparecen en su primera obra como dibujos en los que la mitad superior del cuerpo, de la mujer lo ocupa una casa. Esta es la huella obvia de la obra de los maniquís de André Masson, pero yo diría que su estética es muy diferente a la estética del surrealismo. Estas casas me recuerdan a mí mucho más a las casas de muñecas de las instalaciones de Victor and Rolf, que son estos artistas holandeses, diseñadores también, o a las casas sin ventanas, estas son las de Victor and Rolf, o a esas casas sin ventanas de la artista inglesa Rachel Whiteread. Este es el monumento a los judíos en Viena. Curiosamente, además, Louis Bourgeois tiene una obra titulada Banquet Fashion Show of Body Parts del año 78, en la que era un performance en la que ella diseñó todo el vestuario. Es que podríamos ver también a Louis Bourgeois como diseñadora de vestuarios. 40 años después, Louis Bourgeois, de los dibujos que hemos visto antes, retoma estas Femmes Maison como esculturas, alguna de las cuales está en la exposición, y la retoma fusionando cuerpo y arquitectura con series antitéticas: lo rígido, lo orgánico, lo geométrico, lo fluido, lo sólido, lo frágil. Quizá después podemos hablar más de todos estos conceptos. De ella nos dice lo siguiente, es una cita de Louis Bourgeois: para entender el tono de mi obra, esta es una de las citas más, después no sé, a ver qué les parece a ustedes, pero yo no la he acabado de descifrar. Para entender el tono de mi obra, se podría decir que soy masoquista. Pensaba que no tenía derecho a tener hijos, ni a ser artista, ya que ambas circunstancias me parecían dos privilegios que no merecía. Es decir, una vez más tenemos ese escenario edípico, que yo diría antiedípico, en el sentido de Luciano, totalmente deconstruido. Se menciona al hijo, ella adoptó un hijo, después tuvo 2 hijos. Hay toda una reconstrucción y hay un reconocimiento del sujeto masoquista y de la ausencia del hijo, ¿no? Y de una voluntad de no tener hijos. Quisiera finalmente concluir con un ejercicio comparativo desde la arquitectura, ya que estamos viendo aquí las casas de las Femmes Maison, y que, como hemos visto, es esencial para leer la obra de Louis Bourgeois. Ella sería una de esas mujeres arquitectas que no recibieron ningún reconocimiento en la historia del arte, como por ejemplo Charlotte Perriand, la arquitecta de la casa en la playa, que se acaba de reconstruir recientemente en Art Basel, que fue esta gran diseñadora y arquitecta que fue a solicitar trabajo a Le Corbusier, y este le negó la solicitud diciéndole lo siguiente: aquí no bordamos cojines.
Más tarde, impresionado por su trabajo, le abrió las puertas como diseñadora de muebles y se convirtió en una diseñadora muy importante. Aquí vemos algunas de las imágenes de esa casa de la playa. Esta es Charlotte Perriand y esta es la casa de la playa. Este es el diseño de Charlotte Perriand. Fíjense que muchos de estos diseños se corresponderían con algunos de estos espacios que acabamos de no habitar, pero que acabamos de visualizar y que por tanto nos están diciendo, bueno, ¿qué pasaría poder vivir en uno de esos espacios, ¿no? Yo siempre me intenté imaginarme, durante varios años fui casi vecino de Louis Bourgeois en Nueva York. Ella vivía en la calle 23, yo vivía en la calle 14. Nunca la conocí, pero siempre pensaba cómo sería su casa. Saben que ella además hacía estas reuniones con artistas jóvenes, con artistas emergentes. Muchas veces era muy, muy dura con ellos. Algunos me habían hablado de esas reuniones. Pero bueno, viendo estas sencillas sillas de hierro, ese trabajo artesanal con la madera, uno tiene que pensar en la obra de Louis Bourgeois casi como artesana, como hacedora. Y en esas palabras bordadas de las que después nos va a hablar Miriam también. Paradójicamente, el propio Le Corbusier, al final de su vida, tras enviudar también, experimentó un devenir mujer, bueno, yo le estoy llamando un devenir mujer, construyendo una minúscula cabaña en la playa, que es esta que van a ver aquí, una pequeña cabaña frente al Mediterráneo, con las paredes pintadas por el propio Le Corbusier, con lo mínimo, ¿no? La cama, el baño, la mesa de trabajo, y que recientemente ha sido reconstruida en la Trienal de Milán. Cuando uno entra en esa pequeña cabaña, siente la misma claustrofobia y parece imposible que alguien pudiera habitar ese espacio y que él decidiera que ese era el espacio donde iba a pasar los últimos años, no todo el año, pero al menos me imagino que los meses de verano de su vida. Para Corbusier, como para Perriand o para Bourgeois, esta es su habitación propia, el lugar de su Dasein heideggeriano, el locus amoenus, donde vivir y donde morir. Y quiero terminar con dos citas de Louis Bourgeois. En la primera dice lo siguiente: If your need is to refuse to abandon the past, you have to recreate it. You have to do sculpture. Es decir, si tu necesidad es negarte a abandonar el pasado, tienes que recrearlo, tienes que hacer escultura. Insisto aquí en el verbo hacer y en el verbo recrear, con lo que conlleva de invención y de trascendencia. Es decir, ser escultores, ser hacedores, ser arquitectos de nuestro pasado y de nuestras vidas. Y la última cita, que tiene un poco que ver con este concepto del encuentro, y yo creo que es muy importante en la obra de Louis Bourgeois el encuentro, la afección que tenemos en el momento en que nos encontramos con estos espacios, es la siguiente: The only access we have to our volcanic unconscious and to the profound motives of our actions is through shocks of our encounters with specific people. Es decir, la única forma de acceso a nuestro subconsciente volcánico y a los motivos profundos de nuestras acciones es a través del shock de los encuentros con gente específica. Y bueno, quisiera terminar con ese concepto de encuentro. Gracias. Está de más decir que se trata de una mujer excepcional dentro del arte del siglo XX. Su trabajo ha sido reconocido a nivel mundial y ahora tenemos la oportunidad de admirar por segunda vez una exposición individual suya en nuestro país. Como sabemos, una de las facetas de Bourgeois es el trabajo en tela, que refleja su interés en el rol de la mujer y la psicología femenina,
espacios desde donde yo he armado mi propio discurso a lo largo de los últimos años. Se trata de un lugar donde, a pesar de nuestras historias personales son distintas, hemos coincidido en el trabajo del cuerpo femenino como la base de nuestra concepción. Louise Bourgeois comenzó a dibujar por necesidad, para ayudar a sus padres que restauraban gobelinos maltratados en los que debía reconstruir las partes más dañadas. Casi siempre debía enfocarse en la parte inferior de los personajes, principalmente sus pies. En mi caso, también comencé dibujando. Además, los pies es una de las partes del cuerpo que más me gustan y más me retan a dibujar. Pienso que tanto pies como manos son las extremidades del cuerpo donde donde el detalle se vuelve trascendental a la hora de darle vida a un dibujo. Vengo del mundo de la escultura de cerámica, un espacio por el que transité y seguiré transitando hasta que comencé a trabajar en tela. Desde niña, las telas ejercían una gran fascinación en mí. Recuerdo a mi madre cortando tela, patronando y confeccionando prendas. Crecí con la tela que te abraza, te envuelve y se transforma en una metáfora de la piel. Así es como inicié y lo que culminó en la instalación que llamé Surciendo. Para comenzar a darle forma al proyecto, aprendí a coser y a patronar, como se patrona la ropa, porque lo que yo buscaba era dimensionar un cuerpo, el mío. Quería surcirme como si estuviera haciendo ropa a partir de mi cuerpo. Para lograrlo, tomé las medidas reales de mi cuerpo y me puse a elaborar los patrones que me permitieran darle forma tridimensional a la pieza. Fue un trabajo de aprendizaje, puesto que necesitaba pasar la imagen tridimensional de un cuerpo femenino a una imagen bidimensional para elaborar el patrón y de regreso al cuerpo. Cabe destacar que los patrones se utilizan para hacer ropa que cubre el cuerpo, no para hacer los cuerpos propiamente. Una vez hechos los patrones y las piezas de tela de manta, pasé a lo que equivale a coserme a mano. Al terminar mi propio cuerpo en tela, decidí seguir el mismo proceso con otros cuerpos. Quise plasmar las diferencias y coincidencias del cuerpo de las mujeres que se encuentran a mi alrededor, que forman parte de mi mundo personal, y reflexionar acerca de cómo nos enfrentamos a nuestro cuerpo. Ahí comenzó un desfile de mujeres de diferentes edades, de diferentes complexiones y con quienes he tenido una relación emocional cercana, ya sea familiar, de trabajo o de convivencia. Desde el principio fue una experiencia muy intrigante, puesto que me di a la tarea de sentarme con cada una de ellas y descubrir las medidas de sus cuerpos. Se trataba de un espacio íntimo. El proceso de medirlas es una ceremonia muy cercana entre esa mujer y yo, la creadora del patrón de su cuerpo. Me convencí que las mujeres del siglo XX y XXI estamos condicionadas por un estereotipo de cómo debemos ser y cuál es el estatus ideal de un cuerpo femenino, delgado, bonito, con formas, atlético, etc. Condenadas por estereotipos, nunca estamos a gusto con nuestros cuerpos. A la hora de tomar las medidas y de confrontarse con su propio cuerpo, hay una reacción muy clara de inconformismo. Mientras que algunas nos quejamos del tamaño de nuestro busto, otras pedimos que se reconsideren las medidas de nuestras caderas o el grosor de nuestros brazos y piernas. Sin embargo, al final del proceso, la mayoría mostraron una positiva sorpresa con los resultados. Se aceptaron más a la hora de verse desde la extracorporeidad, como si se tratara de una persona distinta, esa que se representaba en la mujer de tela y a la que podía ver tomando cierta distancia. A cada mujer que me di, trasladé después a diferentes proporciones. Esto es, tomé sus medidas y las trabajé a proporciones de un medio, un tercio u otra fracción de su tamaño real, manteniendo siempre la escala. Jugué con sus dimensiones
para ofrecer la imagen de variedad, porque ninguna era igual a la otra, y sin embargo, todas eran mujeres reales de carne y hueso con las que convivo cotidianamente. En todos los casos decidí omitir sus facciones reales. Seguí una línea de rostros con características genéricas. Esos rostros fueron bordados con hilo negro, como si se les estuviera dibujando desde mi inconsciente. A pesar de que se trata de personas reales, no quería utilizar sus facciones, sino únicamente las proporciones de sus cuerpos. Conforme las medía y recreaba primero en los patrones y después en la tela, me fui dando cuenta que había algo distintivo en cada una de ellas, algo especial que quería resaltar por sobre todas sus cualidades o características. No era algo puramente físico, sino emocional. No está bien que el hombre esté solo, dice el relato bíblico, antes de crear a la mujer como compañera. De manera similar, consideré que las figuras de mujeres necesitaban estar acompañadas de una parte del cuerpo, y así las asocié y junté a cada una de ellas con una parte sobredimensionada del cuerpo humano. Mientras una abrazaba una pierna o a un brazo, la otra la hace con un oído o un riñón, o bien carga con su propio esqueleto. Al juntar estas 24 mujeres con esas 24 partes, surge una nueva mujer con 24 discursos diferentes, como después de la dispersión de la Torre de Babel, una mujer por cada una de las 24 horas del día. Aunque al principio no lo hice de forma inconsciente, hoy en día, 4 años después, puedo decir que hay una relación entre la parte del cuerpo que decidí resaltar y la personalidad o la relación que existe con la persona que sirvió como modelo de esa figura. Una vez envuelta en el mundo de la tela y decidida a trabajar con el cuerpo femenino, como lo había hecho antes en la cerámica, decidí que quería trabajar con manta como materia prima principal. Lo decidí porque se trata de una tela primigenia, muy básica y parte de nuestra tradición, que no tiene más que el tramado. De esta manera la manta se vuelve la piel de las mujeres del proyecto. Bajo la ropa, bajo los artificios, está siempre la piel, y la piel es similar en toda mujer. Por eso es que también elegí un único tipo de tela. Quería surcirlas a todas por igual. La tela de manta permite revelar las formas de la mujer, las de su cuerpo tal y como es. Aunque tiese en su forma original, con el trabajo en ella se va suavizando, moldeando y acostumbrando como las relaciones entre las mujeres. La tela tiene una similitud respecto a la cerámica. Son de los materiales más antiguos usados por el hombre por la creación, y gran parte de ese trabajo fue desarrollado por mujeres. Modelar, fraguar, coser barro tiene un equivalente en cortar, zurcir, remendar, coser. Cuando transité en esta ceremonia de zurcir, siento que me fui reparando a mí misma porque me veo reflejada en las mujeres. Son mi espejo, son mi canal a través del cual me zurzo, me reparo frente a ellas por las vivencias que hemos tenido juntas, por los encuentros y desencuentros que surgen del trato continuo y cercano. Maruja, Mónica, Ornella, Ceci, mi madre, Yael, Orly, Ilana, Juani y todas las demás mujeres forman parte del proyecto de autocreación de los últimos tiempos, forman parte de mi propia historia y a su vez cada una de ellas tiene su historia particular. Adicionalmente tuve el apoyo de varias colaboradoras y me enseñaron mucho y juntas aprendimos más. Son mujeres muy talentosas que han añadido su historia a la de las piezas que construyo. Al zurcir, al emplear las agujas, me viene a la mente algo de Louis Bourgeois. Menciona la belleza de las agujas. Yo también creo que son bellas porque tienen el propósito de perforar y unir mediante el hilo. Así tiene una doble funcionalidad.
penetrar y juntar. Y es en ese trabajo donde a veces, cuando la aguja perfora, también pincha. Existe un placer secreto en el dolor como medio para obtener el resultado deseado. En el caso de la segunda serie, titulada Lo que los ojos no alcanzan a ver, ya no se trata de la recreación de personas reales, sino de mujeres genéricas sin rostro, identidad o nombres definidos. En realidad, la propuesta de esta segunda serie es invitar al espectador a hurgar en su interior, en esos espacios oscuros donde tu inconsciente, tus emociones te dejan ver o no te dejan ver. Continué trabajando con la tela de manta, pero mezclando los colores blanco y negro, confrontando la ausencia y la totalidad de color. Si el color blanco me permitía darle forma a las piezas, delimitar sus contornos, el negro es una invitación a entrar en esos espacios y apropiarse de él. Muchas de esas piezas permiten que el espectador entre al cuerpo, como nadando o escarbando en él. Son espacios huecos, vacíos, que invitan a la reflexión para... Perdón, es que estaba viendo así. Para explorar qué hay más allá del cuerpo. ¿Cuántas veces nos damos ese tiempo y espacios necesarios para hurgar en nuestro interior, tal y como lo estamos haciendo con las obras de esta serie? Además de la confrontación entre el espacio lleno y el espacio vacío, también abordé la fragmentación del cuerpo, notando así la influencia y juego y significación que el espacio en torno confiere a fragmentar el cuerpo. Para esta serie, Lo que los ojos no alcanzan a ver, invité a varias mujeres a que escribieran de varias de las piezas y esos textos quedaron surcidos en las mismas. Se trata de la visión de un grupo de mujeres que se adentran en los cuerpos y participan en la interpretación de sus formas, de sus espacios blancos, de sus espacios negros, de sus espacios vacíos. Esto se vuelve un discurso personal que se adhiere a la pieza y permite al espectador enriquecer su propio discurso y apoyándose o no en la interpretación que le añaden las voces de estas mujeres, mío, de la voz de las escritoras y de la interpretación del espectador. Pas de trois. En la serie anterior, Surciendo, se surcieron 24 cuerpos unidos a varias partes del cuerpo, resultado de una nueva mujer. En la serie, Lo que los ojos no alcanzan a ver, la fragmentación conduce a un resultado distinto. Nos recuerda que los humanos no somos una sola cosa, una sola definición, una interpretación aisladas. Somos suma de fracciones, de pensamientos y acciones, algunas contradictorias, estamos fragmentados y a la vez somos uno. En ambas series, el discurso gira en torno al cuerpo, su naturaleza, sus proporciones, sus diferencias, sus movimientos. En cambio, la tercera serie que he trabajado con tela llamada Vestidos Invertidos, desaparece físicamente el cuerpo de la mujer porque está dado a partir de lo que hay dentro de ella, sus emociones, su espiritualidad, el mundo que la acompaña. Cuando una mujer se viste, utiliza el vestido para encubrir su cuerpo, para protegerlo. En esta propuesta, en cambio, el vestido desviste al personaje, lo descubre, porque nos vestimos y nos desvestimos cotidianamente, y siempre que nos quitamos la ropa, dejamos una parte de nosotras en ese proceso. Cada uno de estos vestidos invertidos habla de la mujer a través de lo que le rodea. Están conformados por las metáforas de la mujer que se surce a sí misma, como objetos de la cotidianidad femenina. Por ejemplo, está el vestido del colegio que nos ponían cuando íbamos a la escuela. Trabajo con el vestido de los coladores de la cocina, un utensilio que deja pasar unas emociones y retiene otras. También está el vestido con forma de casa, donde la mujer se enfrenta a su cuerpo, a su espacio íntimo. Por supuesto,
También está el vestido de la muerte, en el que integré pequeñas bolsitas de tierra que son los pasados que cada mujer carga en su vida. Son sus antecesoras convertidas en polvo, pero que se vuelven parte de su historia y del lastre con el que aún cargamos como género. En esta serie hay algunas innovaciones, como el uso moderado del color, algo que no había ocurrido en las primeras series. También comienzo a trabajar con los espejos y me reconozco afín con el trabajo de Louise Bourgeois, porque ella utilizó muchos de los espejos. En mi caso, los uso para poder ver al otro, pero de manera fragmentada. No se puede ver a la figura completa, sino solo una parte, un fragmento de ella. Es así como nos miramos. Finalmente puedo afirmar que el trabajo con la tela es una revelación para mí. La tela se ha convertido en mi compañera, mi piel, mi manera de decir las cosas. La tela tiene infinitas posibilidades. Es un producto primigenio, básico, que cubre, da forma y protege el cuerpo de las mujeres. Bajo la ropa, bajo la tela, siempre queda la piel. Ya no hay nada más que encubra a la mujer. Y eso es lo que me fascina. Buenas noches. Me da mucho gusto compartir aquí con queridos amigos y colegas, Ignacio y Miriam, y con todos ustedes, algunas reflexiones sobre la exposición de Louise Bourgeois. La obra de Louise Bourgeois es una obra tan fuerte, tan visceral, que pues, se me ocurrían muchas cosas de las que se podría hablar, ¿no? Pero volviendo a recorrer la exposición, constantemente se me hicieron ecos de la obra, bueno, por supuesto con muchísimos artistas. Ignacio ha mostrado muchos artistas que hacen eco con la obra de Louise Bourgeois, y me pareció interesante hablar, seleccionando nada más unas cuantas obras de Louise Bourgeois, de ciertos temas y ciertos aspectos que tienen relación con el arte feminista en México. En este sentido, no voy a hablar o no voy a partir de una idea de quién se identifica específicamente como feminista, que sería otra discusión y otro debate, que tal vez podemos hablar un poco de esto en el tema del periodo de preguntas, sino partir de una idea de lo feminista, vinculándome un poco con dos autoras que son algunas de las citas de cabecera con las que inicio esta conferencia. Una de ellas es la idea de Griselda Pollock, del Museo Virtual Feminista, que es un museo en donde se reconfiguran las relaciones entre las obras, tratando de hilar un linaje materno, ¿no? Precisamente establecer otra lectura, otra relación desde la experiencia femenina, que no quiere decir que solo tiene que ver con la experiencia femenina, y otra son los conceptos de Mira Shore, que precisamente en un texto que se llama Linaje Paterno, habla sobre la importancia de construir una historia del arte y una crítica de arte donde se establecen las relaciones entre mujeres artistas, y no siempre nos remitimos a un canon donde incluso para hablar de la obra de las mujeres siempre nos estamos refiriendo a las grandes figuras paternas en la historia del arte. Por cuestiones de tiempo no voy a leer todas las citas, pero de alguna manera quería remitirme a estas autoras como parte de referencia o contexto para la estructura de esta exposición. La obra de Louise Bourgeois de alguna manera decía que tiene todos estos ecos, y me parece muy interesante en la ponencia de Ignacio, también en el diálogo de Miriam,
cómo de alguna manera nos impulsa justamente a este tipo de reconstrucción, ¿no? Se habrán dado cuenta cómo en el trabajo de Ignacio, la mayoría de los ejemplos, las comparaciones que realizó son con mujeres artistas, ¿no? Mujeres que de alguna manera, como Louise Bourgeois, están ahondando en la subjetividad femenina y están buscando otro lugar desde el espacio de lo cotidiano y desde el cuerpo donde construir su obra, ¿no? Entonces aquí voy a hablar nada más de unos cuantos conceptos que entresaqué de los muchísimos que puede haber dentro de la obra de Louise Bourgeois y cómo los vinculo con unos cuantos, podrían también haber sido muchos más, autoras mexicanas. El carácter de la obra de Louise Bourgeois, con esta ironía y este carácter de alguna manera contradictorio que construye precisamente la tensión en su trabajo al que se refirió Ignacio, ¿no? En un inicio podría parecer que se vincula justamente en algunas obras como estas que nos encuentran ya saliendo de la primera sala de la exposición. Justamente puede parecer que nos vincula con lo fálico, ¿no? Como también podría ser el caso de algunas autoras mexicanas, como es el caso de la obra de Marta Palau y la obra de Laura Andersen Barbata, ¿no? Solo unos cuantos ejemplos para mostrar cómo esta idea de lo fálico de alguna manera se encuentra resignificado y reconfigurado a través de su desconstrucción, tanto con objetos, con la producción de una intimidad, en el caso de las esculturas de Louise Bourgeois que habrán podido apreciar, ¿no? Su forma se convierte en un contenedor de pequeños objetos, ¿no? Y en el caso de las otras dos autoras que hemos visto, Marta Palau y Laura Andersen, también se encuentra que esa forma, este carácter totémico, que en buena parte también nos remite a una relación que construye Louise Bourgeois con el objeto de estudio de su marido Robert Goldwater, el arte primitivo, como se llamaba en aquel entonces, y su relación con el arte moderno, ¿no? De alguna manera hay como una especie de diálogo y resignificación de ese terreno de investigación de su pareja. Entonces, esta cuestión de resignificación del tótem es algo que surge en la obra de Louise Bourgeois y que se puede vincular con un linaje femenino, podríamos decir, en el arte mexicano. Y bueno, pero voy a hablar en este momento realmente de tres tópicos que voy a vincular con el trabajo de ciertos artistas, tres artistas mexicanas, que me parece que nos dan algunos indicios del carácter transgresivo del trabajo de Louise Bourgeois y al mismo tiempo la manera en que crea nexos, crea redes para que nos permiten escribir otra genealogía de la historia del arte que vincula además el arte mexicano con el arte internacional. Y voy a terminar como una especie de homenaje de una figura hasta cierto punto paralela a Louise Bourgeois en México. El primer tema del que quiero hablar es el tema de la madre, ¿no? Que nos da título a esta exposición, que está presente en la obra de Louise Bourgeois en La araña, esta figura que cuestiona con una enorme violencia, podríamos decir, esta idea redonda, esta idea de contenedor, esta idea amable y cariñosa que significa el estereotipo en mucho del arte occidental de la madre, ¿no? Esta figura, mencionó Ignacio, la dureza del metal, de alguna manera configura una visión de la madre que nos pone atento a algo
que me parece que es fundamental para el arte feminista y para esta cuestión de la resignificación, ¿no? De alguna manera la maternidad es como una especie de centro oscuro, si quieren, ¿no? De mucho del discurso, de la cultura, no solo occidental, sino todo el mundo, y creo que no tenemos más que ver la persistencia y violencia de los debates, por ejemplo, que se están dando hoy en día alrededor de temas como el aborto, para pensar que el debate por y sobre la maternidad, el poder sobre la maternidad, es uno de los ejes, en muchos casos no claramente articulado, de la política, tanto a nivel de lo personal como a nivel de lo social. Y el papel de la madre dentro del trabajo de Louise Bourgeois me parece que nos pone atento a ese aspecto. Y mucho del trabajo del arte feminista y del trabajo de mujeres escritoras, mujeres artistas, aborda justamente esta experiencia de la maternidad desde lugares no articulados en el canon tradicional. En el caso de Louise Bourgeois, me parece muy importante cómo en esta exposición, esta figura enorme, esta figura icónica de la araña que nos encuentra a la entrada del museo y que se rearticula en las primeras salas, al mismo tiempo entra en diálogo con esta pequeña figura embarazada que de manera extraordinaria recrea justamente la experiencia de la maternidad como exterioridad y al mismo tiempo como interioridad, que es uno de los aspectos de la vivencia justamente corporal y emotivo simultáneos de la maternidad, que articula en su producción y que tiene relación con muchos de los ejes de producción de arte feminista, ¿no? En este caso, esta pequeña figura con este red transparente que nos permite acercarnos a la figura que está dentro de ella, pero al mismo tiempo exterioriza, nos permite justamente, extrañamente, sin brazos, como una especie de maniquí, acercarnos a través de la materia a todo el aspecto táctil y corporal de la maternidad. Y me parece que uno de los aspectos de la obra de Louise Bourgeois, que justamente es tan potente en términos de la creación de otro tipo de afección, como mencionó Ignacio, es justamente esta manera en que nos impulsa a vivir nuestros cuerpos desde otro lugar, ¿no? Que de alguna manera crea a través de esta obra un símil de la experiencia de la maternidad vivido no solo desde afuera, sino desde adentro, ¿no? Cómo esta configuración del cuerpo en bulto al mismo tiempo remite a lo que es la experiencia de tener algo adentro que al mismo tiempo se manifiesta en una configuración afuera, ¿no? El carácter de las figuras de fertilidad que existen desde tiempos antiguos, ¿no? De alguna manera se encuentra aquí como transparentado, ¿no? Y las palabras de monstruoso o deformado, que a veces en los libros de texto se aplican a esas figuras, aquí encuentran su reivindicación y contradicción justamente en otro tipo de acercamiento a través de materiales suaves que nos transforman nuestra experiencia con la maternidad. Aquí quería hacer un diálogo con la obra de Mónica Mayer, que justamente retoma desde una perspectiva mucho más lúdica y performática dentro del arte mexicano este tema de las madres desde los años 80 en su colaboración como el grupo Polvo de Gallina Negra con Maris Bustamante, donde tanto hombres como mujeres tienen esta posibilidad de compartir esa experiencia de tener una panza y reflexionar sobre cómo esa experiencia de ser madres transforma la vida, ¿no? Ponen una panza a un locutor televisivo en la calle, ofrecen la posibilidad de que cualquiera puede tomarse la foto con esta panza, ¿no?
Y en obras performáticas, pues Mónica retoma una y otra vez ya en su obra personal esta iconografía de cómo no solo el cuerpo, sino la conciencia transforma a través de esta idea de que soy uno, pero soy dos, ¿no? De alguna manera todo esto remite justamente desde una perspectiva personal, pero también desde una perspectiva política, un cuestionamiento de los estereotipos y las limitaciones que existen a nivel política con respecto a la maternidad. Y aquí encontramos ya hace 2 años, ya estamos en los 2014, una protesta colectiva coordinada por Mónica, que se llamaba la protesta del día después, la protesta del día después del Día de las Madres, donde se levanta en alta este estereotipo de la madre en la cultura mexicana una vez al año, ¿no? Y aquí justamente se planteó todo un trabajo colectivo sobre un concepto que era las maternidades secuestradas, justamente las maternidades definidas por otro y no por las propias personas que asumen este papel. Bueno, el segundo aspecto que decidí platicar es justamente el papel de la palabra, ¿no? Frente a este aspecto tan poderoso del cuerpo y la vivencia del cuerpo y la transformación de nuestra experiencia del cuerpo a través de la materia, a través de la iconografía, a través de lo táctil, en obras como los que acabamos de ver, en el trabajo de Louise Bourgeois tiene un papel sumamente importante la palabra, ¿no? Que podríamos pensar que es el vehículo del concepto, ¿no? Estereotípicamente tal vez asociado con lo masculino, pero nuevamente aquí lo retoma, se apodera justamente ella de la palabra, como Ignacia ha mostrado también en su ponencia, en obras donde, y también en obras literarias, en sus escritos constantes, en sus cuadernos donde incluye tanto dibujo como palabras, ¿no? Pero al inicio de la exposición me parece importante también la presencia de esta obra bordada, construido únicamente a través de palabras, hechos, objeto, ¿no? Donde reza que tengo miedo del silencio, tengo miedo de la oscuridad, habla justamente del miedo, construye una pintura, un lienzo, justamente a través de palabras que ponen hacia afuera esta intimidad, esta vulnerabilidad enorme que sienta, ¿no? El confesar, el miedo, el presentarse desde este punto que podría ser considerado débil y mostrar su relación con la creación artística, es la manera en que, de alguna manera, Louise Bourgeois convierte en palabras esta experiencia tanto psicológica como corporal y toma la palabra como mujer, crea una escritura desde el cuerpo, como planteaba Hélène Cixous, una de las autoras citadas por Ignacio, y en ese sentido hace posible que configuremos otro lenguaje, un lenguaje que no necesariamente pretende hablar de lo universal, sino habla de lo personal, pero al convertirse en público permite una identificación y poner en el espacio público justamente esta vulnerabilidad. Encontramos, bueno, también en este libro convertido en obra de pared, que habla del olvido, otro aspecto de este manejo de la palabra. Y brevemente, bueno, quería aquí hacer la relación con la obra del artista Jenny Holzer, que también de manera muy importante hace este mismo tipo de operación de poner palabras sumamente íntimas en espacios públicos como una lápida funeraria o en el caso de la obra a su izquierda,
en las paredes, o bueno, en las vueltas que da el Museo Guggenheim. Para comparar esto o para vincular esto con el arte mexicano, pensaba en la obra de Magali Lara, que desde los inicios de su obra justamente introduce la palabra, una palabra, bueno, últimamente tiene algunas obras bordadas, pero en la mayoría de su trabajo tiene que ver con el dibujo, la palabra manuscrita, y constantemente reconfigura los objetos cotidianos y las experiencias cotidianas a través de preguntas, a través de pequeñas frases íntimas, como esta: tengo que tener sentido, que ejercen ese mismo tipo de operación de hablar desde la vulnerabilidad, desde la intimidad, de también hacer una relación entre la línea dibujada y la palabra escrita, como hacía esta primera obra que vimos, la obra bordada sobre el miedo de Louise Bourgeois. La obra de Magali Lara hace este movimiento entre dibujo y escritura, donde se borran de alguna manera los límites y, como decía Klee, de alguna manera el dibujo se convierte como una especie de camino a seguir. Entonces, en este caso, por ejemplo, la palabra leer se convierte en un personaje que a su vez habla, ¿no? Entonces adquiere otro tipo de vida, de alguna manera, la palabra, y la palabra escrita por la mano de ella. Voy a pasar un poco rápidamente a algunas obras donde utiliza estos elementos en historias de casa, donde de alguna manera con las palabras hace palpable lo que significa o lo que está inscrita de alguna manera en la vida cotidiana, de manera un poco paralela a las mujeres casa de Louise Bourgeois, lo que queda de alguna manera impresa en los objetos aparentemente pues muy ordinarios, como puede ser una cafetera, todo lo que insertamos y de alguna manera invertimos en ellos, ¿no? Y todo lo que pueden, por lo tanto, significar a nivel simbólico, ¿no? Como esta obra Nunca Nada. Hace también en sus libros objeto que ha realizado a lo largo de muchos años, de hecho lo sigue realizando hoy en día, como esta obra realizada en conjunto con Carmen Bullosa, o este otro pequeño libro objeto mucho más reciente de la serie Animaciones, ¿no? Y finalmente en otras obras, de alguna manera, esta línea, esta corporeidad que adquiere el dibujo y la palabra, se convierte en gesto, y de alguna manera encontramos que escribir con el cuerpo, borrar esta línea entre el cuerpo y la palabra, permite justamente desconstruir completamente la relación entre la palabra y la obra. En obras, por ejemplo, como esta serie más reciente, Ojos Negros, que habla justamente del tema del Alzheimer, motivada en mucho por su experiencia con su madre que tuvo Alzheimer, y cómo justamente en la pérdida de la palabra el propio gesto se convierte en una forma de expresarse en el cuerpo, que es un tipo de escritura sin palabras. Y bueno, el tercer tema que quisiera retomar es este tema del vestido, ¿no? Que ha trabajado tan elocuentemente también Miriam en su obra, y que, bueno, desarrolla esta parte que tiene mucho que ver con la memoria en la obra de Louise Bourgeois, como se comenta mucho en la exposición. También tiene que ver con esta reconfiguración del cuerpo de la mujer, y en este elemento totémico vemos como una especie de multiplicación de las características físicas de la mujer, como múltiples pechos, nuevamente con la cultura antigua, como podemos ver en esta estatua turca del siglo II,
pero también con la actividad performática de la propia Louise Bourgeois, que realizaba con estos mismos elementos, con estos mismos protuberancias, vestidos de látex que luego salía a la calle y los ponía, ¿no? Justamente retomando esta idea que pintó Ignacio de Louise Bourgeois como diseñadora de ropa, que también podemos vincular nuevamente con lo que vimos de Laura Anderson, por ejemplo, ¿no? O sea, de alguna manera, este cuerpo, esta reconfiguración del cuerpo y este humor enorme con la que transforma estos aspectos de alguna manera paradigmáticos del cuerpo de la mujer, como son los pechos, en algo multiplicado hasta la burla, pero también hasta la exacerbación, ¿no? De alguna manera transforma justamente nuestra relación tanto con el cuerpo propio como nuestra percepción del entorno cotidiano. Aquí, bueno, quería hacer una relación entre este aspecto de la obra de un artista un poco más joven que las otras dos que hemos mencionado, María Ezcurra, que también en su trabajo retoma la ropa, lo abre y lo resignifica, lo pone en otras formas, vinculándose para mí mucho con esta ampliación de los posibles significados de las cosas, que es uno de los aspectos más atractivos y más potentes del trabajo de Louise Bourgeois, esta multiplicidad de significados del que habló Ignacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, toma una serie de ropa, lo desmonta, ¿no? En vez de surcir y crear elementos como hace Miriam, aquí ella desmonta la ropa y lo convierte en otro tipo de objetos y símbolos, en este caso una obra que se llama barroca, ¿no? Y al mismo tiempo, en una serie de fotografías, inventa ropa que se convierte en objetos cotidianos que a la vez se convierten en símbolos del papel de la mujer y la importancia que también mencionó Miriam, de la ropa como identificador de papeles canónicos de la mujer, ¿no? Miriam tiene en su trabajo la ropa de la niña, del escolar, que reconfigura, ¿no? En el caso de estas fotografías de María Ezcurra, tiene una guardarropa del ama de casa perfecta, ¿no? Que es a la vez su vestido de primera comunión y es la sábana de su cama matrimonial, ¿no? Las cortinas que se convierten en delantal, o el delantal que se convierte en la cubierta de la mesa, un mantel, ¿no? El mantel, con un humor también en el manejo de las palabras que nuevamente hace este paso entre la literatura y la imagen, o el burral, donde el delantal, este aspecto de alguna manera paradigmático del papel de la mujer, de su papel servil, podríamos decir, en el ámbito hogareño, adquiere todas estas configuraciones, nuevamente con un humor que hace reflexionar y cuestionar. Y finalmente el guardapolvo. Y bueno, quisiera terminar con un pequeño homenaje visual a la obra de Helen Escobedo, una artista, bueno, un poquito más joven de Louise Bourgeois, pero también una figura de alguna manera cuya trabajo atraviesa una parte importante de la segunda mitad del siglo XX en México, que es una figura cuyo uso, siento yo, del objeto, cuya capacidad de reconfigurar los objetos cotidianos, de alguna manera nos permite también en el contexto del arte mexicano ver cursos que he mencionado, el uso de la palabra, en este caso en relación con el objeto. Aquí es una obra, La madre del artista, el uso de los objetos envueltos que permite su reconfiguración, el uso de los objetos cotidianos en contextos insólitos, la
reconfiguración de restos industriales y naturales, también vemos en el trabajo de Louise Bourgeois, o la reutilización de tela, de ropa, de figuras que parecen totémicas, pero al mismo tiempo adquieren otro tipo de agresiones o atribuciones humanas, o la ropa que adquiere como un significado per se, que es personal, pero a la vez colectivo. En todo esto, siento que la obra de Helena Escobedo de alguna manera nos permite hacer un diálogo entre el arte en México, entre el arte de mujeres en México y la obra de Louise Bourgeois. Entonces quiero dejar esto un poco como homenaje y también como reflexión final. Muchas gracias.